Bueno, vamos a ir escuchando a distintos actores de la política, del derecho, para saber qué piensan con este fallo. Está del otro lado Yamil Santoro, que es dirigente, un hombre, además es abogado, conoce de leyes, y es un hombre que está en las antípodas del gobierno nacional. Yamil, ¿cómo te va? Buenas tardes, acá con Nacho Guano y el equipo te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, queriendo saber desde tu punto de vista si estás de acuerdo o no con el fallo de la Corte. Primero. Bueno, lo primero, nosotros hicimos un planteo muy similar a este en relación al tema de la competencia en la justicia del año pasado. Y lo que nosotros planteamos, y es lo que se deduce del fallo de la Corte, que Rodríguez Larreta pudo haber abierto las escuelas durante el 2020, pero eligió durante todo ese año acatar los delirios del gobierno nacional y ahora de alguna manera la justicia también está refrendando ese derecho que siempre le asistió a la cava, que es la de optar por cómo deben ser educados nuestros chicos. Tuvimos las escuelas cerradas cuando no hacía falta. De hecho, Horacio fue a recurrir judicialmente el decreto en un momento epidemiológicamente mucho peor que el que teníamos el año pasado. Y si la justicia en este contexto te dice, vos podés abrir las escuelas, o por lo menos vos tenés la potestad en términos federales y constitucionales de decidir si las escuelas deben o no estar abiertas, la consecuencia lógica es que el año pasado tenían ese derecho y no lo ejercieron. Bueno, a ver, primera cuestión, hoy por hoy la adquisición de vacunas no depende de los gobiernos provinciales, en todo caso tiene que ver con una mala praxis del gobierno nacional. En segundo término, en la CAPA se ha dado la educación como servicio esencial y en ese sentido todos los esenciales están obligados a ir a prestar trabajo, como cualquier, rama de actividad que así haya sido planteada. Está claro además que hasta fines del 2022 probablemente no vayamos a tener vacunada al grueso de nuestra población como para que la vida esté exenta de riesgos en relación al coronavirus. Por lo cual en realidad lo que habría que preguntarnos es qué hicimos durante este año que pasó para construir esta nueva normalidad y que hoy tengamos que ir a cerrar escuelas, cerrar locales gastronómicos, cerrar gimnasios, etcétera. Me parece que da un poco la sensación que hicimos muy poco o se hizo bastante mal durante el año pasado y por eso nosotros hemos estado batallando en el frente judicial. Pero vos... A ver, primero, en materia educativa creo que está desinformada. El gobierno anterior hizo una gestión buena en ese sentido. En relación al tema de salud, había una segunda cuestión, es pensar que por ser ministerio las cosas funcionan mejor y eso es un error de diseño organizacional. Cuando quiera lo discutimos, no hay problema, pero en la práctica no es eso lo que hace que las cosas funcionen mejor o peor. Y si lo querés ver de otra manera, el hecho de que hoy tengamos ministerio no hizo que dejemos de ser entre los peores 10 países que administraron la pandemia del mundo, ni que seamos de los países con mayores niveles de mortalidad del virus. O sea que en la práctica, con o sin ministerio, Argentina hoy no es un caso de éxito en cómo enfrentó la pandemia. Sin ir más lejos, ahora seguramente vieron los tweets donde CFK está bastante enojada. Sí. Los primeros tweets que menciona sobre la notificación que recibió de la Cámara Nacional de Apelaciones tiene que ver con un habeas corpus que presentamos nosotros, donde justamente planteábamos que el gobierno nacional no podía seguir regulando libertades civiles vía DNU, y la Cámara confirmó esta posición. De hecho, está obligado al gobierno a sacar una ley en los próximos 14 días para regular los derechos en pandemia, si no, no pueden continuar regulando vía DNU. Creo que lo que ha pasado en estos días es que la justicia le puso un límite a la vía de excepción que venía utilizando el gobierno nacional para legislar. ¿No hay una interferencia de los poderes ahí? O sea, vos lo estás reconociendo. Republicanismo. Bueno, sí. ¿Quién habla? Natalia. Natalia Bacareza. Natalia. Bueno, te cuento, hay algo en Argentina que se llama Constitución Nacional, que plantea en su artículo primero que tenemos una forma de gobierno que es republicana. Esto implica que hay una división de poderes, donde cada poder tiene un rol asignado conforme a la Constitución Nacional, y el rol del Poder Judicial es justamente, ante las divergencias de criterios en torno a cuál es el derecho aplicable, a resolver cuál es el derecho que prima. Así que, habiendo seguido los canales constitucionales correspondientes, hemos obtenido sentencias que garantizan la libertad, tanto en la Cámara de Apelaciones como en la Corte Suprema. La UNESCO y las distintas asociaciones pediátricas y demás insisten en la importancia de las escuelas y de la presencialidad en resguardo de la salud psicoemocional de los chicos y del desarrollo educativo. De hecho, el mismo gobierno nacional reconoce que las escuelas
no son puntos de contagio, es decir, lugares de riesgo epidemiológico. Que en todo caso el problema tiene que estar está en el traslado, en el transporte público y demás, donde hay que decirlo, se ha hecho bastante poco para evitar situaciones de riesgo. Sin ir más lejos, no han obligado a los colectivos a abrir las ventanas, lo cual es algo bastante insensato. O sea que, en síntesis, siendo que no hay evidencia, que es en definitiva lo que dice la Corte Suprema, que justifique un cerramiento de las escuelas, lo lógico es que permanezcan abiertas. El juez más joven, que es Rosenkratz, tiene 62 años. O sea, de ahí para arriba son todo población de riesgo. En consecuencia, primero que es lógico que personas que están en situación de riesgo, de hecho, no asistan. Y de hecho esa garantía existe tanto para docentes como para chicos con familiares que tengan alguna condición de riesgo. O sea que querer correr a la Corte Suprema... Bueno, también hay docentes en situación de riesgo y tienen que ir igual a no están obligados a ir. No están obligados a ir. Eso es falso, Natalia. Eso es lo que acaba de decir es objetivamente falso. Y está bueno aclararlo porque de hecho hay un decreto nacional que rige y la legislación de CABA acompaña que si hay una persona que tiene alguna situación de riesgo tiene derecho a la licencia con goce de sueldo. O sea que es falso que alguien que tenga una situación de riesgo está obligado a trabajar. Cualquier persona que esté en una situación de riesgo tiene derecho a no asistir. Por otra parte, hay tareas que se pueden hacer a distancia sin un impacto concreto y hay tareas que haciéndolas a distancia tienen un impacto concreto. Todos los estudios de UNESCO, de un montón de organismos que no son ni liberales, ni macristas, ni kirchneristas, ni nada, digo que trabajan científicamente tratando de ver qué es lo mejor para los chicos, han planteado justamente que la presencialidad hace una diferencia. Entonces, querer comparar personas que realizan una tarea intelectual y tienen que firmar a distancia, además siendo de riesgo, lo mismo que mandar chicos cuya presencialidad afecta su desarrollo psicoemocional, me parece que es juntar peras con manzanas, así que no voy a seguir rebatiendo ese argumento porque no se sostiene. Me parece pésima la decisión de Horacio Rodríguez Larreta y de otros gobernantes de restringir la actividad, sobre todo por algo que es muy violento, es vos no podés establecer prohibiciones en general para ramas de actividad en total. O sea, no es lo mismo un lugar chiquitito con un lugar grande, un lugar abierto con un lugar cerrado. Ir a condenar restaurantes o ir a condenar gimnasios es una locura. Nosotros estamos judicializando todas estas cuestiones, como lo hemos hecho el año pasado, porque entendemos que en todo caso lo que hay que buscar son formas ordenadas de vivir esta nueva normalidad y no recurrir a la prohibición, al bloqueo, al cerramiento como forma de gobierno. Eso es trasladarle a la gente que quiere laburar, que se tiene que ganar el pan, que son esenciales porque para sus familias son esenciales, por, en todo caso, algo que el gobierno no hizo en su momento, sea de ampliar la capacidad hospitalaria, sea de procurar vacunas. No podemos ir por la vida prohibiéndole al vecino vivir o trabajar por el miedo o el riesgo que eso nos puede implicar. En todo caso, veamos la manera de articular de mejor manera los derechos y en ese sentido estamos trabajando para que se busque un mejor equilibrio. A pesar de que a Cristina Fernández de Kirchner le irrite, seguiremos en el frente judicial. Es que, perdona, el problema es pensar que tenemos derecho a decirle a alguien que no abra su local. ¿Con qué criterio le podemos decir a una persona que invirtió los ahorros de su vida, que sostiene a su familia, que no puede abrir su local para trabajar? En todo caso, lo que le tenemos que exigir es ver de qué manera puede llevar adelante esa práctica profesional o comercial sin ponerse a sí mismos o a otros en peligro de manera innecesaria. Ahora, trasladarle a esa persona el costo de una política sin que aparte haya ningún tipo de compensación, atención, es una locura, destructiva. Y después, además, cuando va y abre, porque si no se funde, van los botones a tratar de cerrarlo. De ninguna manera nosotros vamos a acompañar eso, vamos a estar judicializando para garantizar el derecho. Perdón, justamente cuando va o un funcionario o un periodista o inclusive algún inspector a tratar de cerrarle la fuente de trabajo a una persona. Esa persona que va a cerrar, hoy tiene garantizado su sueldo. Y a pesar de que la otra persona tiene que vender para sobrevivir, quien lo va a cerrar no depende de que haga otra cosa más que arruinarle la vida al vecino para sobrevivir. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Hoy en Argentina se ve una injusticia tremenda. La gente que hoy quiere encerrar o quiere prohibirle trabajar a la gente que se gana el pan laburando, casualmente tiene garantizado el pan al final del día a costa
de esos que está Ahora, cerrado. pero De acá a fines del 2022 no vamos a estar vacunados en la Argentina en la cantidad suficiente para que deje de ser un riesgo la posibilidad de contagio. O sea, si cada vez que aumentan los casos, y aparte, digo, hay que entenderlo, los casos en parte tienen mucho que ver con lo que no se maneja en el conurbano. Vamos, si quieren, a la Feria de Solano, vamos a un montón de lugares donde no se están haciendo ningún tipo de control. Y en realidad le trasladás el costo al bar que tiene 3 mesitas, le haces cerrar a las 7 de la tarde, cuando el 80% de la facturación de un lugar gastronómico por noche, lo que estás haciendo es hacerle pagar a justos por pecadores el problema, o de que no hayas aumentado la capacidad hospitalaria, o que no hayas conseguido vacunas, o que no estés controlando donde tenés que controlar. Entonces, lo que yo estoy planteando es que, por un lado, cuidémonos, por supuesto, todos, y somos todos responsables de tomar medidas, cada uno de nosotros, en tu casa, en su trabajo y lo que fuera, y exponernos y circular lo menos posible. Ahora, dentro de este paradigma, no podemos impedirle al vecino que labure, que se gane el pan, que haga lo que tenga que hacer para ponerle a su familia un plato de comida cada noche. Yamil, Y eso es perverso. Y eso es lo que se hizo el año pasado y ahora están queriendo hacer de nuevo. Si uno ve los plazos que el gobierno prometió para tener vacunada aparte nuestra población, mintió o le pifió groseramente siempre. De hecho decían, vamos a tener a 3 millones de argentinos vacunados para tal fecha. Ni remotamente. Primera cuestión práctica. Segunda cuestión práctica, como ustedes dijeron, hay que tener 70% de la población vacunada para más o menos tener el tema controlado, lo cual no quiere decir que deje de haber riesgo, pero en buena medida el tema ya está más o menos controlado. Esto quiere decir, si tenemos 48 millones de argentinos, más o menos, digamos, 35 millones de argentinos, quiere decir que hay que administrar 70 millones de vacunas. A la velocidad actual de vacunación que tenemos que estar administrando, entre lo que ya administramos y hay que vacunar, permítame, digo, no quieren fin el año que viene, ponga a mediados del año que viene, digo, un año más, todos encerrados para que no haya riesgo. Un montón de pymes, un montón de trabajadores no van a poder llegar a esperar esos plazos. Entonces no podemos esperar a tener al 70% de la población vacunada para que las escuelas estén abiertas, para que los locales estén trabajando, para que los restaurantes estén sirviendo. En todo caso discutamos el cómo. Y de hecho tuvimos un año para discutir el cómo. Y en buena medida desperdiciamos ese año. Te lo pregunto distinto, Pampa, ¿cuánta pobreza te parece aceptable a vos? No debería haber. Con la riqueza que tiene este país, listo. No debería haber. Sabés que cada día que mantenés cerrado el país es más pobreza, es más miseria, es más hambre, es más criminalidad, más todo lo malo que se te ocurra, porque lamentablemente la sábana es corta. Entonces, esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Estamos dispuestos a un país que ya está fundido, que está quebrado, seguir deteriorando la situación económica por miedo, cuando además ya probamos con esto 8 meses el año pasado y no sirvió y no funcionó? ¿O vamos a buscar soluciones más inteligentes que, cuidándonos, nos permitan por lo menos no fundirnos y seguir empobreciéndonos a pasos agigantados? Ahora, ¿bajo qué argumentos decís que no funcionó la cuarentena que dispuso el gobierno el año pasado? Primero, que fuiste de los países con mayor nivel de destrucción económica del mundo, por arriba del doble de la media mundial. Bueno, veníamos además de 4 años de destrucción de la economía, del mercado interno. Primera cuestión, te aseguro, si vos lees las propuestas que nosotros hicimos a principios del año pasado, con un modelo de cuarentena inteligente hubieras tenido muchísima menos destrucción económica e inclusive mejores indicadores médicos. En concreto, en Argentina, una mala praxis, no lo digo yo, digo cualquier análisis internacional de gestión de la pandemia, tanto en números de contagios, muertes por millón de habitantes y todo lo demás, o resultado económico y ambos combinados, Argentina está en el top 10 de los peores países del mundo. Entonces, en la práctica, lo que hay que decirlo, y no es un tema partidario, no es un tema de ser opositor o oficialista, es que los datos son contundentes. Hemos sido de los peores del mundo. Sin ir más lejos, hoy el fiscal desestimó la denuncia que le presentamos a Alberto Fernández por haber organizado un funeral para millones de personas, como fue el de Maradona, en el medio de la pandemia. O sea, es un país donde los propios tipos que te emitían las regulaciones sanitarias no las cumplían, hacían lo que se les cantaba en las pelotas y después se juntaban entre ellos a comer asado y se cagaban de risa. Primera cuestión importante, lo que nosotros planteábamos era un modelo de cuarentena segmentada, fundamentalmente teniendo en cuenta que el riesgo epidemiológico es distinto según el segmento. Lo que fue un fracaso en Chile. Eso mismo fue un fracaso en Chile. Vamos por parte. Después en Chile lo que tuvieron fue una gran cantidad de vacunación. Tengan en cuenta que los procesos de vacunación implican administrar una primera dosis, esperar un tiempo en el medio, aplicar una segunda dosis y luego de eso aparte hay que esperar
otros tantos días para que eso tenga un impacto en materia de blindaje, con lo cual no es lo mismo. La velocidad de vacunación con la inmunidad no van, digamos, tenés un lag de aproximadamente 40 días desde la primera vacunación hasta la inmunidad o quizás un poquito más. Entonces, en la práctica lo que hay que entender es que hubo casos en Chile que se hicieron mal, por ejemplo, relajar algunas medidas o algunas cuestiones cuando se arrancó con la cuestión vacunatoria, pero eso no quiere decir que Chile no haya cosas que haya que emular y haya que ver. Lo que se hizo en Chile en materia vacunatoria fue totalmente admirable. Creo que muchos países tendrían que aprender, sin ir más lejos, Israel, que vos recién lo mencionabas. Hoy, por ejemplo, ha logrado volver prácticamente a la normalidad. La regla general de nuestra Constitución es la libertad. Y las restricciones son la excepción, tanto sea en el marco de la pandemia como en cualquier otra situación. Entonces tiene que estar muy bien justificada una medida que vaya a restringir la libertad de algún argentino o de algún ciudadano que habite nuestro suelo. En ese sentido, que el gobierno haya sacado resoluciones generales en lugar de ir buscando algo que podríamos haber dicho a medida, teniendo en cuenta la realidad de cada restaurante, la realidad de cada, digamos, establecimiento y medidas más inteligentes, esa falta de inteligencia por parte del gobierno genera, a nuestro entender, un marco para que las pymes puedan reclamar, no solamente las gastronómicas, sino también las vinculadas al rubro de salud, como los gimnasios y demás, y tantas otras. Así que mi recomendación a quienes nos están mirando es que vayan a la justicia, consulten, nosotros nos ponemos a disposición. La Fundación Apolo sé que está asesorando de manera gratuita en la orientación a las distintas personas que están viendo en accionar judicialmente. Así que hay opciones, defiendan sus derechos. Bien, creo que hay dos discusiones que hay que separar. Por un lado, un tema de competencias. ¿Quién tiene el derecho a decir qué cosa? Y eso es lo más importante del fallo de la Corte, que ha definido de manera clara hasta dónde puede nación y hasta dónde puede ciudad. Luego tenemos otra opción que es qué debe hacer ciudad o cualquier otra jurisdicción ante esta circunstancia. Con que tengo, planteaba dos mensajes contradictorios. Por un lado dice, no hay evidencia que sustente porque los datos están manipulados, y por el otro dice, está claro que las escuelas no son foco de contagio, que en todo caso lo son, como dije antes, el traslado y otras tantas cuestiones. O sea que en realidad lo que está claro es que las escuelas no son un problema. Entonces discutamos, en todo caso, por un lado, cómo garantizamos la prioridad para los docentes, para que reciban las vacunas en tiempo y forma. En segundo término, cómo garantizamos que el traslado hacia las escuelas y de las escuelas sea con el menor riesgo posible. Pero me parece que estas son las discusiones que deberíamos estar teniendo ahora y no pensar las cosas en términos binarios de cerrar la educación o abrirla, siendo que hay tantos problemas que hay que solucionar, y no solamente esto, sino que este mismo planteo que está haciendo Romina aplica para todas las ramas de actividad y para todas las cuestiones que estamos hoy por hoy viviendo o emprendendo. Estos fallos que han salido son muy importantes porque ponen por encima de la emergencia a la Constitución, y lo que dice la Corte es que justamente los derechos de los gobiernos en emergencia derivan de la Constitución y deben siempre respetarla. Y ahí vamos a estar nosotros para defenderla.